Bien, hoy quiero regalarte una vez más una palabra poderosa. Quiero tomar un tiempo para regalarte una palabra que sé que puede cambiar tu vida, una palabra que tiene muchísimo poder, una palabra que sin duda ha de revelarnos al Dios extraordinario que es Jesús. Quiero mostrarte una vez más su autoridad, su poder, el lugar de honor, y quiero que hoy, espero que hoy tú puedas contemplar al Dios poderoso que es Jesús. La fe puesta en Jesús mueve montañas. Es el título de esta palabra. La fe puesta en Jesús mueve montañas. Y yo quiero que veas hoy el poder asombroso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartirte una porción de la palabra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. El texto bíblico que vamos a leer ha de mostrarnos un momento sorprendente en la vida de un hombre llamado Bartimeo. Cuando este hombre fijó la mirada en Jesús, cuando puso su fe en Jesús, este hombre habría de encontrarse, recibiría el milagro que tanto había anhelado. Quiero que vayas conmigo al Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Vamos a meditar en los versículos 46 al 52. La palabra del Señor dice lo siguiente. Espero que pongas muchísima atención, porque hoy puedes recibir un milagro extraordinario de parte de Dios. Pero sobre todo, me parece que en esta tarde tú puedes encontrarte a través de esta palabra con ese Dios maravilloso, ese Dios que te ama, ese Dios que está dispuesto, que estuvo dispuesto a dar la vida por ti. El versículo 46 dice: después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo y se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Wow, ¿sabes? Este texto bíblico en lo particular para mí es muy hermoso. Es muy hermoso porque nos muestra lo que puede hacer la fe puesta en Jesús. Y así es la fe que mueve montañas. La fe que mueve montañas es capaz de sanar a los enfermos. Cuando la fe está puesta en Jesús, los enfermos sanan. Puede ser capaz de echar fuera demonios. La fe puesta en Jesús puede restaurar a un matrimonio, puede lograr un milagro en las finanzas, en lo económico, en el trabajo, puede sacarte de la depresión. La fe puesta en Jesús puede sanar a un ciego, y por supuesto que puede sanar a las personas del coronavirus. La fe puesta en Jesús es capaz de hacer grandes cosas. ¿Sabes? Yo quiero que observes con mucha atención lo que el texto bíblico que acabamos de leer nos dice. En primer lugar, dice que el ciego Bartimeo oyó de Jesús. No es que tuviera una relación con Jesús, que hubiera entablado alguna plática con él. Él simplemente oyó acerca de Jesús.
supo que Jesús estaba muy cerca de él. Y cuando este hombre siente la presencia del Señor Jesús, la palabra de Dios dice que comenzó a gritar. Y con esos gritos, Bartimeo demostró que creía y que tenía fe en Jesús. Bartimeo gritaba: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Sabes? La palabra se asegura que tú puedas entender, cuando lees el texto bíblico, puedas entender que Bartimeo tenía la fe únicamente puesta en Jesús, el Mesías prometido, en el Hijo de David, y a él le grita y le dice: Jesús, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Y sabes, cuando estaba leyendo en esta semana este texto bíblico, la verdad es que Dios llenó con su presencia mi vida y mi corazón. Y una de las cosas que yo podía entender a través de este texto bíblico es que el día de hoy a muchas personas les hace falta gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. A muchas personas les hace falta expresar su fe al Dios que lo puede todo. ¿Sabes? Yo quiero decirte que es muy importante lo que el texto bíblico nos dice hoy. El texto dice que cuando el hombre ciego que el hombre ciego escuchó de Jesús, escuchó de los milagros, escuchó de las maravillas que él estaba haciendo. Y sabes, cuando Bartimeo se da cuenta que ese Dios que está haciendo grandes milagros y maravillas está tan cerquita de él, lo que Bartimeo hace es accionar su fe. Comenzó a gritar y a decirle al único Dios que podía sanarlo que lo hiciera. ¿Sabes? Me llama muchísimo la atención que a Bartimeo no le importa nada. Cuando las personas le dicen a Bartimeo: cállate, ¿verdad? Este hombre, en lugar de callarse, la palabra dice que comenzó a gritar mucho más fuerte. Lo que hizo este hombre es que él quería que Jesús notara su fe. Ten compasión de mí, Hijo de David, comenzó a gritar. Y sabes, una de las cosas que me encantan de este texto bíblico es que la palabra dice que Jesús escuchó. Jesús oyó. Si te diste cuenta, la palabra dice que había una gran multitud, y entre la multitud Jesús escuchó al ciego gritar. Y cuando Jesús escuchó la fe, cuando vio la fe de Bartimeo, entonces el Señor le dijo a él: mándenlo a llamar. Le dijo a sus discípulos: tráiganlo para acá. Pero sabes, esta es una palabra muy interesante, porque podemos ver, ¿verdad?, cómo este hombre reacciona ante el llamado de Jesús. Cuando Jesús dice: llámalo, llámenlo, las personas le dicen: ánimo, anímate, el Señor te llama. Pero hay algo muy interesante. La palabra del Señor dice que Bartimeo estaba ciego. ¿Cómo que llámenlo? ¿Verdad? ¿Cuál sería tu reacción ante esto? Si te das cuenta, la reacción de Bartimeo no es de enojo. Él pudo haber dicho: ¿cómo que vaya para él, verdad? ¿Cómo que vaya para donde está Jesús? Estoy ciego, mejor que él venga y me sane en este lugar. La actitud de Bartimeo no era decir: bueno, si van a hacer un favor, que lo haga completo, ¿verdad? Me llama muchísimo la atención lo que Bartimeo hace. Aún en la condición de ciego, él escucha la voz del Señor decir: ven hacia acá. La palabra dice que él se levantó de un salto, y con ello muestra la fe absoluta que él tenía en el Señor Jesús. Pero luego la palabra dice que Bartimeo soltó su abrigo, lo aventó. Y sabes, una de las cosas importantes de ese texto es que ese saco, ese abrigo representa seguridad. Era el abrigo con el que él se dormía, descansaba, se cubría. Pero el texto bíblico dice que él aventó su aparente seguridad para acercarse al Dios que podía sanarlo. ¿Sabes? Esto es maravilloso. La fe de un hombre lo llevó a estar cara a cara con el Señor Jesús. Y estando en ese momento, estando cara a cara con Jesús, el Señor le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Te
das cuenta de esa palabra? Bartimeo, perdón, pero me saca las lágrimas cuando Bartimeo dice: quiero ver, Señor. Ante la necesidad, lo único que Jesús le pudo decir, ¿verdad? Lo que le dijo fue: tu fe te ha sanado. Puedes irte, tu fe te ha sanado. Y al instante este hombre vio. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que este hombre volvió a ver. La pregunta de Jesús estaba llena de amor y de compasión. Era probablemente obvio lo que Bartimeo le iba a responder a Jesús. Pero ¿sabes lo que nos muestra este texto bíblico? Aunque Jesús sabe todo acerca de nosotros, el texto bíblico nos dice que es necesario que cada uno de nosotros le diga con fe a Dios lo que necesita. Y sabes, esta es la pregunta, esa es la palabra que yo quiero decirte el día de hoy. Esto es lo que yo quiero preguntarte el día de hoy. ¿Qué deseas que Jesús haga por ti? Escucha muy bien la pregunta, porque sin duda el Señor ha de responder a tu petición. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? O por qué no mejor lo escuchamos desde los labios de nuestro Señor Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Escúchalo con atención, porque yo espero que tú puedas accionar tu fe en esta tarde. El día de hoy, una de las cosas que tú debes entender es que la fe que mueve montañas es aquella que fija su mirada en el autor y en el consumador de la fe, en Jesús, quien la inventó y quien la lleva a cabo. ¿Escuchaste muy bien? La fe que mueve montañas es aquella que fija su mirada en el autor de la fe, que es Cristo Jesús. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, en el autor y en el consumador de la fe. Pero yo quiero decirte esto, y yo quiero que tú tengas la claridad y la certeza de lo que dice la palabra del Señor, porque muchas personas pueden decir que tienen fe, pero sabes, en la mayoría de los casos las personas tienen su mirada puesta en el lugar equivocado. Muchas personas, al enfrentar circunstancias difíciles, circunstancias apremiantes, tienen su mirada puesta en el lugar equivocado. Muchas personas tienen su mirada puesta en otra persona. Otras tienen su mirada puesta en el dinero. Otras personas tienen su mirada puesta en ídolos, en imágenes, en amuletos, en el trabajo, en una persona incluso que está muerta. Muchas personas tienen su fe puesta en animales. Tienen puesta su fe, ¿verdad? Incluso en sí mismas. Muchas personas han errado, han equivocado en poner su mirada, su fe en algo que no es Dios, en algo que no es Jesús. Pero hoy es necesario que tú puedas entender que la fe puesta en Jesús es lo que hará que las cosas cambien en nuestras vidas. Cuando la fe no está puesta en Jesús, no sucede nada. Además de que Dios no nos escucha, Jesús no puede interceder por nosotros si antes nuestra fe no está puesta en Él. Y el día de hoy yo quiero mostrarte a través de la palabra de Dios, quiero mostrarte en dónde tú no debes poner tu fe. La palabra del Señor es muy fuerte, es firme, cuando nos enseña en qué no debemos de poner nuestra fe, nuestra esperanza, en qué no debemos estar doblando las rodillas y clamando por un favor. Sabes, probablemente el día de hoy se van a derrumbar muchas tradiciones, se van a derrumbar muchos dogmas o muchas enseñanzas que simplemente no provienen de Dios, sino que provienen de los seres humanos. Y quiero mostrarte algunos textos bíblicos con los cuales vamos a apoyarnos para que podamos fijar nuestra mirada en Jesús. ¿En quién no debemos poner nuestra mirada, nuestra fe, nuestra oración?
Y nuestro clamor, en primer lugar, no debes hacerlo, no debes poner tu fe en los muertos. Ellos no pueden ayudarte. Los muertos no pueden ayudarte. Escucha lo que la palabra del Señor dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. La palabra del Señor dice lo siguiente: los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensa y nadie los recuerda. Lo que hayan hecho en su vida, amar, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho. Y escucha cómo termina el texto bíblico. Ya no son los muertos, ya no son parte de nada en este mundo. ¡Wow! ¡Qué importante y revelador texto bíblico! Algunas personas, cuando están pasando momentos de dificultad, cuando están atravesando por problemas o cuando van a tomar una decisión, muchas personas suelen escuchar a otras personas decirles: no te preocupes por nada, ¿verdad? ¿Por qué no le pides a tu papá que está en el cielo? Él te escucha y Él te va a ayudar. ¿Por qué no le pides a mamá? ¿Por qué no le pides a abuelita, verdad? Ella te está escuchando desde el cielo y va a ayudarte. ¿Saben? Muchas personas dicen tener angelitos en el cielo que los ayudan, que los escuchan. De hecho, muchas personas dicen que algunos familiares que han muerto tienen la capacidad de interceder por nosotros ante Dios. Y sabes, aunque esta es una idea muy bonita, aunque este es un pensamiento muy lindo de parte de muchas personas, la palabra del Señor dice todo lo contrario. Se nos ha enseñado que los muertos pueden escucharnos. Se nos ha enseñado que los muertos pueden actuar a nuestro favor. Pero la palabra que acabamos de leer dice que los muertos ya no son parte de nada en esta tierra. Los muertos no pueden actuar a nuestro favor. Los muertos no pueden escucharnos, no pueden hablarnos, no pueden ayudarnos. Yo sé que esta palabra para muchas personas es difícil de entender, pero es la palabra de Dios. Entonces, si los muertos ya no son parte de este mundo, si los muertos no pueden escucharnos, entonces en vano es pedirle a ellos que nos ayuden. Si no pueden intervenir en esta tierra, una de las cosas que tú debes de saber es que los muertos no pueden interceder por ti. Quiero mostrarte un texto bíblico que es revelador, que es muy importante que tú puedas conocer. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 5 al 6, la palabra del Señor nos muestra la verdad. Y quiero que escuches con suma atención, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se hizo a sí mismo en rescate, se dio a sí mismo, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Romanos 8, versículos 33 al 34 dicen lo siguiente: ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios nos ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Dios. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de Dios, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. Esta palabra, este par de textos bíblicos debe de traer libertad a la vida de muchas personas en esta tarde. Esta es la verdad de la palabra del Señor. Dios mismo en su palabra dice:
que a nadie le otorgó el privilegio como el privilegio de interceder por los hombres. A nadie se le dio el privilegio. El único que puede hacerlo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta de esta palabra reveladora? El texto bíblico de Romanos dice que Jesús murió por nosotros, es decir, murió para darnos salvación y vida eterna. Resucitó por nosotros. Lo que ese texto bíblico nos muestra es que solo Jesús venció a la muerte. Está sentado en el lugar de honor. La Biblia nos dice con esto que Jesús tiene autoridad y poder. Jesús está sentado a la derecha del Padre y desde ahí intercede por cada persona que ha fijado su mirada en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Wow! ¿Te das cuenta de eso? Por eso esta palabra es importante que tú la atesores. Es Jesús el que puede interceder por ti. Un muerto no te puede escuchar. Un muerto no es parte de este mundo. Pero Jesús, el Dios que venció a la muerte, el Dios que ascendió al cielo, el Dios que está sentado a la derecha del Padre, es Él el que puede escucharte y puede interceder por ti en esta tarde. Como número 2, quiero decirte, no pongas tu fe, no pongas tu mirada, ni tu clamor en los ídolos o en las imágenes, porque ellas no te pueden ayudar, no te pueden escuchar. Quiero que escuches con atención lo que la palabra del Señor dice en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículos 18 al 20. Escucha con mucha atención, por favor, escucha. ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, un Dios que ni siquiera puede hablar. ¿Qué aflicción te espera a ti que le dices a los ídolos de madera, despierten y sálvenos? O a imágenes de piedras mudas dices, levántense y enséñenos. ¿Podría un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. Pero el Señor está en su santo templo. Que toda la tierra guarde silencio delante de Él. ¡Wow! Creo que es una palabra muy fuerte, es una palabra poderosa, pero es una palabra que tú tienes que escuchar hoy. Es necio, dice la palabra de Dios, clamar a un ídolo, clamar a una imagen. Es necio decirle que te ayude, decirle que te salve, que te enseñe o que te diga qué hacer. Es necio hablar con una imagen elaborada con tus propias manos, una imagen que no te puede hablar, escuchar. Y sobre todo la palabra del Señor dice que por dentro no tiene vida, no tiene nada. Pero yo quiero que profundicemos en la palabra. El Señor dice en su palabra qué aflicción te espera a ti, que le consultas a los ídolos o a las imágenes. ¿Qué aflicción te espera a ti? Si tú has de clamar por un favor, has de clamar por un milagro, al único que debes hacerlo es a nuestro Señor Jesús. Él puede interceder por ti. Se ha enseñado y se ha dicho que los ídolos, que las imágenes pueden interceder por nosotros, pero no es así. La palabra del Señor dice que es necio que tú y yo clamemos a los ídolos. ¿Te das cuenta? La palabra necio tiene un significado impresionante. En primer lugar, necio significa o tiene que ver con la palabra hipócrita. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver? Porque comenzamos diciéndole a Dios, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu favor, necesito que tú me sanes. Y cuando viene el milagro, es hipócrita de tu parte ir y rendir culto a los ídolos
o a las imágenes. Por eso tiene que ver con la hipocresía. Una persona necia es aquella que no acepta sus errores e insiste en mantener ideas o posturas equivocadas. Alguien que es necio, cuando no sabe lo que tiene que hacer, adopta una postura terca y caprichosa. El Señor dice: no te conviertas en un necio. Al escuchar la palabra del Señor el día de hoy, ¿cuál será tu postura? Al conocer la verdad de la palabra de Dios, ¿cómo te hace comportar? ¿Como un hombre necio o como un hombre sabio que ha escuchado y obedece la palabra del Señor? Quiero que escuches con atención dos textos bíblicos que son muy importantes. Isaías 42, versículo 8, dice lo siguiente. Escucha con atención: yo soy el Señor, ese es mi nombre, el yo soy, y no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. ¡Wow! Éxodo 20, versículos 3 al 5 dice: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra y en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. ¿Qué te parecen esos textos? Éxodo 20 está hablando acerca de los 10 mandamientos. Quiero que entiendas esto. Hay un único Dios y ese Dios reina en el cielo. Hay un único Dios poderoso y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta lo que dice Dios en Isaías? No compartiré mi gloria con nadie más. No voy a compartir mi alabanza con ídolos tallados. Y en los 10 mandamientos el Señor dice: no tengas ningún otro Dios, no los adores, no te hagas imágenes de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Qué interesante es lo que Dios nos dice en este día. ¿Quieres experimentar el poder de Dios? ¿Quieres que Dios venga y sane a los enfermos, te sane, cambie tu vida? Necesitas entender que Jesús no puede ser un Dios más entre todos los dioses que tú tienes. Jesús no puede ser un ídolo más de los ídolos que tú tienes. Jesús no puede ser ese Diosito entre todos los dioses. Quiero decirte una cosa: Jesús es el único y verdadero Dios. No va a tolerar que tú sigas rindiendo honores, gloria a alguien que no lo merece. Mi querido hermano, no adores, no te inclines, no pongas tu fe en ídolos que no te escuchan y que no te pueden ayudar. Número 3, no pongas tu fe en los hombres. No pongas tu confianza en los hombres. El profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 5 dice: esto dice el Señor, escucha: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Dime una cosa, hermano, una cosa, mi querido amigo: ¿en quién está puesta tu confianza en este tiempo? En este tiempo de mal, en este tiempo difícil, ¿en quién está puesta tu confianza? ¿En dónde está puesta tu fe? ¿En hombres? ¿En hombres, ya sean muertos o vivos? ¿En quién está puesta tu fe? Es interesante lo que el texto bíblico dice. No confíes en las personas. No pongas tu confianza. No pienses que son ellos los que te podrán ayudar. ¿Sabes? Muchas personas ponen la fe en una persona. No, es que él me va a dar mi trabajo.
es que Él me va a ayudar para entrar, es que Él va a hacer algo. La palabra del Señor dice: no pongas tu confianza en simples seres humanos, que lo único que tienen es la fuerza humana. No pongas tu confianza en ella. Y la palabra del Señor dice que entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe y la confianza en las personas, nos vamos a ese lugar y el Señor nos llama malditos. Malditos son los que confían. Pero Jeremías 17:7 dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho de Él Señor, y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Bendito todo aquel que pone su confianza en el Señor. Hay un texto bíblico que yo quiero compartirte porque creo que es muy importante que hoy podamos escucharlo. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 9 al 13, la palabra del Señor nos muestra algo muy interesante. El versículo 9 dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da. Una de las cosas que yo quiero decirte es que el Señor había prometido a su pueblo de Israel que les daría una tierra, les daría la tierra prometida, la tierra donde fluye la leche y la miel. Y cuando el pueblo de Israel llegara a ese lugar, el Señor les da instrucciones y les dice: ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven ahí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujería, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoquen el espíritu de los muertos. Cualquiera, escucha con atención, cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos de Dios. Precisamente porque las otras naciones lo hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsó de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. No importa lo que los hombres te han enseñado, no importa las tradiciones que los hombres nos han enseñado. Hoy es tiempo de romper enseñanzas que no vienen del corazón de Dios. Muchas personas están dispuestas a buscar a los brujos, a buscar a los hechiceros, a participar en cosas para traer a los muertos a la vida. Muchas personas prefieren que los sanen brujos, que los sanen hechiceros, y no ir a los brazos del Señor. La palabra del Señor dice que todas aquellas personas que practican estas cosas son personas detestables a los ojos del Señor. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, en esta tarde yo quiero decirles que los muertos, los ídolos, las imágenes, los hombres no te pueden ayudar. No te pueden ayudar como una intervención divina. No pueden hacerlo. Es únicamente el Señor Jesús a quien tú debes doblar tus rodillas. En esta tarde tú tienes que volver al Señor. La palabra del Señor dice que si tú has estado practicando todos este tipo de cosas, hoy es el tiempo, hoy es el día para volverte a Dios, para arrepentirte de tus pecados. Recuerda que la palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Mi querido hermano, si hoy necesitas un milagro, si hoy necesitas la intervención de Dios, hoy es necesario que entiendas: no vayas a los muertos, no te pueden oír. No vayas a las imágenes, no te pueden escuchar. No vayas a los hombres, ve al único y poderoso Dios que es capaz
de sanar. Te das cuenta de la vida de Bartimeo, de este hombre. Necesitaba la intervención divina, pero cuando este hombre se enteró que Cristo Jesús, que el hacedor de milagros, que el hacedor de maravillas estaba en ese lugar, levantó su fe, accionó su fe al único que puede hacerlo. Quiero terminar diciéndote lo siguiente. Quiero leerte los siguientes textos bíblicos. Juan 3:36 dice: los que creen en el Hijo de Dios tienen la vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán la vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. ¿Tú crees en Jesús? La palabra o la pregunta es: ¿crees en el Señor Jesús? Hebreos 13, versículos 5 y 6 dice lo siguiente. Escucha con atención. No ames el dinero. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, escucha, Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, por lo tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¡Wow! Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Y voy a terminar con Hebreos 12, versículo 2. El texto bíblico dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora, escúchalo, ahora Él está sentado a la derecha del trono de Dios. Si alguien puede intervenir en el tiempo que estamos viviendo, si alguien puede cambiar la circunstancia que está viviendo la humanidad, es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesús. Pero hoy debes entender que el ser humano se ha equivocado. El ser humano ha dado honor, gloria, alabanza a las cosas creadas y no al Dios que creó todas las cosas. Ha errado la humanidad al poner su confianza en ídolos. Ha errado la humanidad en poner su confianza en los muertos, al poner su confianza en las personas. Hoy es el tiempo de confiar. Hoy es el tiempo de volver al Señor Jesús y permitir que sea Él el que sane nuestras vidas. ¿Qué te parece si hoy fijamos nuestra mirada en Jesús? ¿Qué te parece si hoy ponemos nuestra fe en Jesús? ¿Qué te parece si hoy volvemos al Dios poderoso, al Dios de nuestra salvación? Él es el que puede sanar. Hoy Él puede sanar. ¿Recuerdas la pregunta de Jesús? ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero ver, dijo el ciego. ¿Qué quieres que haga Jesús por ti? Quiero sanar. Quiero sonreír. Quiero que se vaya esta depresión. Quiero tener un empleo. Quiero que mi esposa me ame. Quiero restaurar mi matrimonio. ¿Qué es lo que Dios? ¿Qué es lo que quieres que Dios haga? ¿Qué es lo que quieres que Jesús haga? Recuerda, la fe que mueve montañas es aquella que tiene la mirada puesta en el autor y en el consumador de la fe, en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias por esta palabra, Señor, que aunque nos confronta, Señor, que aunque viene y choca con nuestras aparentes creencias, con nuestra filosofía, con nuestra doctrina, Señor, hoy estoy dispuesto a escuchar tu voz. Hoy estoy dispuesto a obedecerte a ti. Hoy vuelvo a ti, Señor. Hoy quiero decirte, mi Jesús, perdóname. Perdóname, sé que la consecuencia, Señor, de mis errores, de mi falta de fe en ti, Señor,
Hoy estoy viviendo, la humanidad está viviendo las consecuencias de habernos separado de ti, de haber puesto nuestra mirada en las cosas creadas y no en el Dios de la eternidad. Señor, perdónanos, perdónanos, te lo ruego. Hoy queremos adorar al Dios creador, al Dios que lo puede todo, al Dios que está vivo. Hoy volvemos a Cristo Jesús. Hoy te pedimos, Jesús, que tú te sientes y gobiernes verdaderamente en nuestros corazones. Y a la pregunta que tú nos haces hoy, Señor, queremos verte a ti en primer lugar. ¿Qué quieres que hagas? Queremos verte a ti, queremos conocerte a ti, queremos que te reveles en nuestra vida. Deseamos la vida eterna y hoy sabemos que la vida eterna proviene de ti. Pero Señor, a todo aquel que hoy ha puesto su mirada en ti, yo te ruego que tú respondas a su oración, que tú sanes a los enfermos, que tú restaures vidas, que restaures matrimonios, que des empleo, Señor, que suplas cada necesidad, que saques de la depresión a las personas, Señor. Hoy, a todo aquel que ha fijado su mirada en ti, te rogamos que tú los bendigas, que tu mano poderosa esté sobre cada persona y que el deseo del corazón de cada persona hoy tú puedas responderla, Señor. Que hoy tú la puedas responder, Señor. Sabemos que tú eres, Señor. Jesús, tú eres el Señor y tú eres el Salvador. Y hoy pongo mi fe y mi mirada en ti, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. En tus manos estaré. Acciona tu fe. Eres fiel. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Tú eres fiel. Ha sido un Dios fiel. Sé que tú mueves montañas, creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que tú mueves montañas, creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que tú mueves montañas, creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel. Y en esta noche, Confiaré. y en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, declaramos sanidad, sanidad en el cuerpo de todo aquel que hoy ha decidido creer en Cristo Jesús. Declaramos sanidad de toda depresión. Echamos fuera todo demonio de depresión, todo demonio de angustia,
vida lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos matrimonios que se están sanando, matrimonios que vuelven a unirse y vuelven a tener amor. Hoy en el nombre poderoso de Jesús soplamos vida, aliento de vida a todos aquellos que hoy han vivido una vida en la muerte. Declaramos salud, sanidad. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Tu nombre, el nombre de Jesús, tiene poder. Bendito seas, mi Dios. Todo esto lo pedimos y lo creemos. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.